Hola, somos Ledis Boorques y Héctor Mauricio Gómez de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. En esta ocasión queremos presentarles a ustedes una ponencia titulada Reconstruir la memoria del conflicto versus comunicar la memoria del conflicto. Es la experiencia del trabajo que hemos venido desarrollando en dos grupos de investigación, el Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Cultura, Derechos Humanos y Muerte y el Grupo TIC y Ciudadanía, en un trabajo orientado desde la línea de derechos humanos, en particular el derecho de las víctimas a la verdad, y la memoria hace parte de la verdad. Para contextualizar un poco a quienes vean esta presentación, recordamos que Colombia ha vivido un conflicto armado por más de 50 años, un conflicto absolutamente cruento en el que ha habido todo tipo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. De las consecuencias, de los efectos y evidencias del conflicto interno armado, en este momento, a 31 de agosto de este año, se contaban como víctimas registradas 9.048.515, según la Red Nacional de Información. Un aspecto importante en estos efectos y en estas evidencias del conflicto es que las acciones cruentas que ha dejado la guerra han afectado en particular a la dignidad de los colombianos. El conflicto armado colombiano y todas sus lógicas han afectado la dignidad de miles de personas. En palabras de la Corte Constitucional, se les ha impedido vivir como quieren, vivir bien y vivir sin humillaciones. Tres condiciones que a juicio de la Corte Constitucional concretan la vida digna. Centro de Memoria Histórica 2014. Si bien es cierto, el conflicto nos ha afectado de una manera extensiva a todos los colombianos, se ha encarnado y se ha ensañado de manera particular en estos tipos de poblaciones, en las poblaciones más empobrecidas del país, en los pueblos afrocolombianos, en los pueblos indígenas, en los opositores políticos y los disidentes, y en las mujeres, niños y niñas. Dentro de las categorías de daños que los expertos han identificado, se encuentran daños emocionales y psicológicos. La particularidad en los daños emocionales y psicológicos se expresa en el miedo a relacionarse, la desconfianza del otro, la desconfianza a veces incluso en la misma familia, lo cual no solo ha afectado a las familias, a las personas en particular, sino que también ha roto el tejido social. Se presentan daños morales, aquellos daños que han sido un atentado a la identidad, a las costumbres, a las creencias de muchas personas. Se han presentado daños políticos, el descrédito de los procedimientos, de las formas de participación e incluso de las instituciones. Daños socioculturales, daños e impactos sobre las comunidades indígenas y afrocolombianas, impacto en aspectos económicos y socioculturales. Y por último, impactos causados por la impunidad de los crímenes, la falta de atención integral y una oportuna atención y la falta de reconocimiento social de esos daños. Este es un punto que revictimiza normalmente a las víctimas, porque además de venir con todas las afectaciones que los hechos directos del conflicto han acaecido en ellas, la desatención o la falta de una atención oportuna y eficiente genera también unos daños que terminan revictimizándolas. Narrar para no olvidar. ¿Por qué narramos? ¿Por qué hablar de la guerra? ¿Por qué hablar de lo que ocurrió? ¿Y para qué hacer memoria? Algunas personas dicen, ¿para qué volver sobre lo que ya pasó si ya lo olvidamos o lo queremos olvidar o ya lo enterramos? Pero por más que las personas entierren de una manera muy profunda aquello que les ocurrió, de todas maneras siempre los afecta de distintas formas. Entonces, ¿para qué narrar? ¿Para qué no olvidar? Primero, porque la memoria y la verdad son un derecho de las víctimas, uno de los derechos contemplados en la legislación nacional en Colombia, pero también en el derecho internacional. Las víctimas tienen derecho a la verdad, tienen derecho a la justicia, a la reparación y a medidas de no repetición. Por esa razón es importante narrar para no olvidar. Segundo, es importante porque al hacer memoria desde distintos sectores y el compromiso de la academia en estos procesos de reconstrucción de memoria permiten que haya una versión más democrática, más inclusiva
de lo que nos ocurrió como sociedad durante estos más de 50 años de conflicto. En esa medida no se le otorga el poder de la memoria a una élite académica o a una élite intelectual, sino que en la construcción de la memoria de lo que ha ocurrido tienen un papel, tienen un aporte que hacer las mismas víctimas, las comunidades más alejadas del territorio nacional, las regiones en particular, donde se vivió de una manera particular el conflicto precisamente por lo particular de la región. Se hace memoria para poder hacer duelos, se hace memoria para contribuir a la reparación simbólica, se hace memoria, se recuerda para poder comprender que lo que ocurrió no es un hecho aislado, sino que es un hecho que está anclado a la dinámica del conflicto colombiano. Y se hace memoria para tratar de comprender también qué pasó, qué hay detrás, cuáles fueron las dinámicas del conflicto, quiénes fueron los responsables y por qué razones llevaron a cabo los hechos que llevaron a cabo. En este proceso, desde el trabajo que hemos venido haciendo en la universidad, hemos trabajado no solamente en la reconstrucción de memoria histórica, sino también en generar narrativas nuevas para contar el conflicto. Narrativas que tienen como objetivo principal que puedan ser leídas, escuchadas, atendidas por las generaciones más jóvenes, las generaciones que no vivieron de manera directa las consecuencias del conflicto interno armado. Y para que esas generaciones más jóvenes, al igual que todas, hagan un compromiso porque hechos como estos no vuelvan a ocurrir en la sociedad colombiana. Dentro de estos proyectos contamos con el trabajo de Lucho Arango, el defensor de la pesca artesanal. En este caso, se hizo la reconstrucción de memoria de un pescador artesanal de la Ciénaga del Llanito que luchó por defender la pesca artesanal y el ecosistema del lugar donde vivía. Esto lo convirtió en un opositor de grupos criminales que trabajaban en la zona y que utilizaban la ciénaga para sus negocios ilícitos. Lucho Arango en su momento levantó la voz y fue considerado un estorbo para los intereses de estos grupos, razón por la cual tomaron la decisión de eliminarlo. En este caso, les vamos a dejar por esa razón el link de la narrativa que construimos para presentar los resultados del trabajo de Lucho Arango. Es un link que los lleva al documental de Lucho Arango, pero también les vamos a presentar un reel que es una síntesis del documental, que los invitamos a ustedes a que lo vean, los van a encontrar en YouTube. Verdad que la base fundamental del pescador son las piernas. Que sí, que él se creía el dueño de la ciénaga, que él era el dueño de la ciénaga, que él quería mandar en la ciénaga. Para que no se sedimentara tanto, porque es como el río entra directo, mete mucho lodo y va sedimentando la ciénaga día a día. La va secando, entonces esa era la pelea del difunto Lucho, ¿sí? Quedó el vacío de la ausencia de la persona que acompañaba, que se le medía todo, como dice César. Porque él fue un opositor, en ejemplo, cuando estuvieron los paras, antes de desmovilizarse, le pedían a cada, y eso no es escondido para nadie, le pedían a cada uno dar 10.000 o 20.000 pesos por el permiso de pescar. Estoy aquí para contar la historia de Lucho Arango, un amigo de verdad. Se preocupaba por todos los llaniteros y por la gente humilde que lo venía a visitar. Hoy le vengo a cantar con sentimiento porque ese pescador era un líder de verdad. Él adoraba a la pesca artesanal y que por defenderla lo vinieron a matar. Él adoraba a la pesca artesanal y que por defenderla lo vinieron a matar. Escrito las palabras con lágrimas, que no me salga así ahorita. Hoy he escrito estas palabras con sentimiento, con lágrimas en los ojos se las vengo yo a cantar. Porque amigos como Lucho Arango, en el Magdalena Medio no lo vamos a encontrar.
porque Lucho en el Magdalena Medio no lo vamos a encontrar. Hoy ha pasado mucho tiempo y lo recuerdo, tanto como recuerdo yo a mi papá. Pero Lucho nunca me dijo Emiliano, él me decía Emilio con respeto y amistad. Y amigos que mueren de esa manera dejan una huella que no se pueden olvidar. Ahí. Pero cuando ya las empresas se vayan, ¿a dónde va uno otra vez? A la ciénaga. Yo, por ejemplo, aquí en la casa ahorita no estamos tan, no sentimos tanto la cuestión de la pesca, porque no estamos viviendo de la pesca, ¿sí? Porque, por ejemplo, Luis Carlos está trabajando, Yuldor está de guardia de seguridad, de celaduría, entonces Esmí también está laborando, entonces nadie pesca, pero si estuvieran pescando, hoy si viera uno la situación. Y sin embargo, a veces salgo por allá por el barrio y pregunto, bueno, ¿y cómo está la pesca? No, que está mala. Me dicen, está mala porque sale uno y no coge nada. Que camines de mi brazo, muy ceñida junto a mí, para perdernos muy dentro del bosque que construí. Allí donde las palabras las hablara el corazón, allí donde nuestros ojos se prometerán amor, allí donde nuestros ojos se prometerán amor. Le pediremos permiso al Supremo Redentor para entrar al paraíso de nuestro divino amor, el paraíso formado por nuestra imaginación, donde no transcurre el tiempo, porque ahí el tiempo es mejor. El otro caso de memoria histórica del que les vamos a hablar el día de hoy es el de Sandra Rondón Pinto, una niña que fue asesinada en el año 1987 por haber sido presunto testigo de un atentado. Una de las particularidades del caso de Sandra Rondón Pinto es que su historia estaba destinada al olvido. Los únicos que lo recordaban serían la familia y los amigos más cercanos. Pero además de eso, a la impunidad. El trabajo de memoria ha permitido reconstruir el caso emblemático de Sandra, pero además aportar a que la familia comprenda qué fue lo que ocurrió y por qué su hija resultó siendo víctima de todo este entramado de muerte de esa década. A continuación les vamos a presentar entonces uno de los resultados de este proceso, la narrativa que construimos para hablar del trabajo de Sandra Rondón Pinto. Es un multimedia en el que ustedes pueden encontrar varias secciones que los invitamos a que los exploren. Les vamos a hacer apenas una introducción a ese multimedia, pero les queda el link para que ustedes puedan ingresar y explorarlo.
Después de ver los dos casos, las narrativas que hemos construido para presentarlos y en la práctica evidenciar que son asequibles a cualquier tipo de comunidad y muy asequibles además a los jóvenes, a las generaciones a las que queremos llegar desde las universidades, a aquellos que tienen en sus manos también decisiones cruciales en nuestro país para contribuir a la consecución de la paz. Como conclusiones generales, destacamos que las narrativas visuales, como el documental corto, completo, con excelente fotografía y arquitectura musical, posibilita una narración del sentimiento de la víctima y genera empatía con ella. El relato visual capta la atención de población joven y adulta, acercando a todas las generaciones a una parte de la historia del país que debe ser contada. El recurso multimedia en el que está plasmada la memoria de Sandra Rondón Pinto facilita la presentación de una gran cantidad de información en diversos formatos cortos que atrapan la atención de distintos públicos. Sobre el caso de Lucho Arango, ¿qué podemos concluir? Todo el proceso de memoria, pero además el producto en el que se expresa y se cuenta la historia de Lucho Arango contribuyó a la elaboración del duelo por parte de la familia, la Asociación de Pescadores y la comunidad del corregimiento El Llanito. Aportó en la reconstrucción del tejido social, porque la desconfianza había hecho presa tanto a los miembros de la asociación como a los habitantes de la Ciénaga. Posibilitó a la familia y a la comunidad conocer la verdad de los hechos y la responsabilidad de los actores implicados. Contribuyó a la reparación simbólica de la víctima. Contribuyó al rescate de la importancia de la pesca artesanal. Y además permitió que la pesca artesanal sea tenida en cuenta como uno de los ejes fundamentales de la población joven en el corregimiento El Llanito. Las conclusiones en el caso de Sandra Rondón Pinto. Después de 33 años del asesinato de Sandra, por primera vez la familia se reunió a conversar sobre la vivencia personal del hecho. Se logró la reconstrucción de memoria del caso emblemático de Sandra Rondón Pinto. Y en mayo del año 2019, por fin la familia pudo ofrecer su declaración ante la Fiscalía para iniciar el proceso de reconocimiento como víctima. Las pesquisas de la investigación permitieron aclarar a quiénes se les imputa el homicidio de Sandra Rondón y a iniciar el proceso para otorgar responsabilidades del asesinato de Sandra, lo cual contribuirá también con la posibilidad de que la familia obtenga la reparación merecida. Con esto los invitamos a que conozcan estos trabajos y una vez más afirmamos que en la construcción de memoria histórica del conflicto, particularmente del conflicto colombiano, es muy importante el proceso que se sigue, en el que tenemos en cuenta dos líneas: una línea de investigación histórica para reconstruir el caso y una línea de investigación judicial para poder tener claridades acerca de las responsabilidades. Pero que además de la importancia que tiene la reconstrucción de la memoria, es de vital importancia el poder presentarla de una manera asequible a todo tipo de público. Muchas gracias.